Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 95.5 FM, estación hermana de la 101.9 FM. Gracias a todas las estaciones que se estarán enlazando para la retransmisión de este programa. Y también saludamos con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube en nuestro canal Raúl Sarmiento, o a través de Facebook en nuestra página El Arrebatamiento, o también a través de nuestra página web www.elarrebatamiento.com. Noticia de último momento, importante, que nos indica que en cualquier momento el desenlace final, y entre ellos el glorioso evento del arrebatamiento, está por ocurrir. Vámonos a la información. Después de que sufrió el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el atentado, en Israel temen un ataque contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, y la voz de alerta la dio el secretario del gabinete Yossi Fuchs, que proyectó una recopilación de videoclips que muestran a críticos del gobierno de Benjamín Netanyahu participando e incitando contra el primer ministro. Y esto lo hizo durante la reunión semanal del gabinete en Jerusalén. Y viene la preocupación tras el intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump. Y estos eventos, la palabra de Dios nos alerta y nos dice que son las señales finales del tiempo de gracia. En Mateo capítulo 24 versículo 12, que la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es lo que desafortunadamente está sucediendo, que la maldad se ha multiplicado. Escalada en Europa. Rusia promete respuesta a despliegue de misiles de Estados Unidos en Alemania. Asimismo, Rusia aseguró que va a usar todo su potencial para cumplir los objetivos que se propusieron durante la operación militar en Ucrania. Mientras tanto, Ucrania va rumbo a la OTAN sin vuelta atrás, en su camino irreversible hacia la plena integración euroatlántica, incluyendo la membresía en la OTAN. Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin advierte del riesgo de una guerra nuclear si la OTAN envía tropas a Ucrania. Y ante la invasión de Rusia en Ucrania, salen a la luz varios detalles que no debemos de pasar por alto, que para los que estudiamos la profecía bíblica nos está indicando que ya estamos en el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial. Incluso, si hablamos de una Tercera Guerra Mundial, el propio ministro de Exteriores del gobierno ruso, Sergei Lavrov, llegó a asegurar que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una Tercera Guerra Mundial, que sería, según él, una guerra nuclear devastadora. Y ante este escenario, la palabra de Dios nos alerta en Mateo 24, versículo 6, como señales de que oiremos de guerras y rumores de guerras. Y la palabra ahí nos advierte que no nos turbemos, porque es necesario, así como lo está escuchando, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y Dios sabe que esto tiene que suceder porque son los eventos que van a preparar el escenario para las guerras antes de la semana 70, como es la guerra del Salmo 83, la guerra de la confabulación, y después la guerra que vendrá, la de Gog y Magog, de Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39. Y cuando empiece la semana 70 es cuando se va a quitar la paz en todo el mundo.
Así nos los dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando se quite la paz en toda la tierra, que viene de la palabra griega G, que significa en todo el globo terráqueo al mismo tiempo. Y al final de la semana 70 es cuando viene la guerra final, la guerra del Armagedón en Israel. Ahora aquí entramos a las coincidencias que ante la palabra de Dios son solo confirmaciones de que estamos viviendo los días finales del tiempo de gracia, que terminarán el día que ocurra, el día del arrebatamiento. Nos debe de quedar claro que con lo que sucede en Israel, con los ataques a diario de los grupos terroristas y naciones como Irán, que promueve, patrocina y arma y planea estos ataques en diferentes frentes a Israel, donde sufre su población civil. Y con lo que está ocurriendo entre Rusia en su invasión en Ucrania y con su guerra que lleva más de 2 años, con esto, las 2 primeras guerras del fin han empezado y su desarrollo de ellas siguen caminando conforme a la profecía bíblica. Y si usted se pregunta el por qué no han empezado más amplia y directamente estas confrontaciones donde estén ya todos los países involucrados en estos conflictos, escuche, es por el amor de Dios que tiene por su iglesia de Cristo, por su esposa, que se formó desde el día de Pentecostés, como dice Hechos capítulo 2, por judíos y después por los que nos hemos integrado a su iglesia, personas de diferentes naciones, al recibir a nuestro Señor Jesús, si habla español, Yeshua, si habla hebreo, Jesus, si habla inglés, Jesús, si habla italiano, como nuestro Señor y Salvador, y que vivimos conforme a su palabra. Y este periodo de gracia terminará el día que ocurra el arrebatamiento. Ahora ponga atención, estas 2 primeras guerras del fin han empezado, y es evidente que ya nadie las detiene, y a diario están los ataques. Y aquí es donde pido de su atención la Primera como la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Tercera Guerra Mundial y su desenlace en el Medio Oriente, en Israel. Todas estas guerras juntas esconden una asombrosa coincidencia donde las matemáticas nos lo comprueban, y que la palabra de Dios, por medio de la profecía, nos da luz para entender estos tiempos y los escenarios por venir. Recordemos que Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 al versículo 11, nos advierte de todo esto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ante esta palabra de Dios nos queda claro que no hay nada nuevo y que todo se va a cumplir. Versículo 10. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Y nos dice claramente, ya fue en los siglos que nos han precedido. Versículo 11. El problema es que no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Ahora, con estas bases bíblicas de que no hay nada nuevo, en el plan profético de Dios, todo está escrito, todo está profetizado de que de lo que está escrito se tiene que cumplir, y no hay nada nuevo. Todo está programado en el calendario profético de la palabra de Dios que tiene para esto los últimos tiempos, donde hay una gran coincidencia y que lo vamos a ver. Ahora entramos a las fechas de inicio de estos eventos claves para comprender este escenario final. La clave
es en el inicio de las 2 primeras guerras mundiales y el día en que Vladimir Putin puso el ejército ruso en Ucrania. La Primera Guerra Mundial, si ponen la lámina de este evento, gracias, comenzó el 28 de julio de 1914. La Segunda Guerra Mundial inició el día 1 de septiembre de 1939. Y la invasión rusa, con su guerra en Ucrania, tuvo inicio el 24 de febrero del 2022. En los 3 casos, si sumamos los números de cada fecha del inicio de cada guerra, nos llevan a un mismo resultado, el número 5. Regresamos a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empezó el 28 de julio de 1914. Desglosamos esta fecha y la sumamos. Utilizamos los números de esta fecha. 2 más 8 más 7 más 1 más 9 más 1 más 4 nos da un total de 32, que si sumamos el 3 más el 2 nos da igual a 5. Recuerde, el 5 en la palabra de Dios es muy importante. Vámonos a la segunda lámina, donde está la Segunda Guerra Mundial, que empezó el día 1 de septiembre de 1939. Y nuevamente utilizaremos los números de esta fecha y sumamos 1 más 9 más 1 más 9 más 3 más 9 igual a 32, que si sumamos 3 más 2 nos da 5. Vámonos a la tercera lámina, donde está la invasión de Rusia a Ucrania con este conflicto, que empezó el 24 de febrero del 2022. Sumamos los números: 2 más 4 más 2 más 2 más 2 más 2 nos da igual a 14. Ahora, si sumamos 1 más 4 nos da 5. Impresionante que en estos 3 eventos bélicos, si sumamos los números de la fecha de inicio, al final, sumándolos, va a coincidir que terminan en 5. En estas guerras, sobre todo la de Ucrania, ahí no tenemos que olvidar que están 2 aliados que van a ir después en la guerra de Gog y Magog, que es la de Rusia, del libro de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, donde irá también Irán, que es Persia, y que en su nombre antiguo es Elam, y que son socios militarmente. Tan es así que Irán es el que está fabricando y proveyendo los drones con que Rusia ataca a Ucrania y los drones con los que los grupos terroristas Hezbollah como Hamas han utilizado para atacar a Israel. Ahora, ante estas fechas y coincidencias, ¿habrá algo que nos indique que está Israel? Claro, también lo hay, que es la fecha que ha convulsionado a todos los enemigos de Israel y que es el motivo de los grupos terroristas y de las naciones como Irán que se están uniendo, atacando con su deseo de destruir a Israel, como dice el Salmo 83, versículo 4, para que ya no haya más memoria del nombre de Israel. Ahora vámonos a la fecha que ha irritado, ha convulsionado a todos los enemigos de Israel, que fue el 14 de mayo de 1948, cuando Israel proclamó su independencia. Ahí también, si sumamos los números de la fecha en que Israel proclamó su independencia, también va a coincidir con los eventos bélicos que hemos mencionado anteriormente. Si sumamos 1 más 4 más 5 más 1 más 9 más 4 más 8 nos da 32. Y si sumamos
3 y 2 nos da 5. Por lo tanto, el 14 de mayo de 1948 también hubo un evento bélico. ¿Por qué? Porque exactamente después de que Israel proclamó su independencia, en menos de 24 horas, así como lo está escuchando, vinieron los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak y lo invadieron, forzando a Israel a defender la soberanía recién recobrada en su patria ancestral. Para poder comprender y entender que esa tierra de Israel, la tierra de Canaán, le fue heredada divinamente muchos siglos antes, vámonos al Salmo 105, versículos 10 y 11. Donde nos dice la palabra de Dios que Él estableció a Jacob, a Israel por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Versículo 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, a Israel, como porción de vuestra heredad. Por lo tanto, Israel empezó a defender desde ese mismo día en que proclamó su independencia ante los diferentes ejércitos que lo atacaron en la guerra de independencia. El resultado, Israel ganó esa guerra, como después ganó la guerra también de los 6 días en 1967 y como también ganó la guerra de 1973, la guerra de Yom Kippur. Ahora, ante estos números que hemos encontrado en todas estas fechas, tenga en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios y que no se le olvide. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Que examinemos todo y que retengamos lo bueno. ¿Por qué? Porque aquí nos va a dar una alerta la misma palabra de Dios en esta numerología de eventos que hemos mencionado, donde nos da como resultado final 5. Que conforme a la palabra de Dios y en base a versículos que mencionaremos, escuche, el 5 en la palabra de Dios tiene muchos significados y valor. Y vamos a empezar para poder comprender lo importante de este número y de la alerta que nos está dando para la iglesia de Cristo. ¿Escuchó bien? Para la iglesia de Cristo. Éxodo capítulo 30 del versículo 22 al 25. Ahí la palabra de Dios nos deja muy claro este escenario y esta explicación importante para lograr el aceite de la santa unción. Para lograr el aceite de la santa unción se necesitan 5 especies finas. 1, como es la mirra. 2, la canela. 3, el cálamo. 4, casia. Y 5, el aceite de olivas. Ahí está la clave del aceite de la santa unción. Entonces, todos estos eventos nos están indicando que terminan en 5, que tenemos que buscar la gracia y bendición de Dios y estar bajo su unción, obedeciendo su palabra, porque los eventos finales están ya desarrollándose. Ahora vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, para poder comprender por qué tenemos que estar preparados. Porque ahí nos deja muy claro que nuestro Señor Jesús, su nombre es admirable. 1, consejero. 2, Dios fuerte. 3, Padre eterno. 4 y 5, príncipe de paz. Él es nuestro Señor Jesús. Entonces, tenemos que estar ungidos por su gracia y misericordia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene en estos eventos finales que están por suceder, y que dentro de ellos está el glorioso evento del arrebatamiento. Ahora, en este tiempo peligroso en que estamos viviendo, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, que debemos de saber esto, que en los postreros días, los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Y en estos tiempos peligrosos, obviamente ante esta incertidumbre
de guerras y rumores de guerra, pues nos encontramos de que hay inflación, carestía, hay hambres, como dice Mateo 24:7, y que esto está preparando los escenarios para cuando se abra el tercer sello en la semana 70. Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 y 6. Y la economía esté completamente en un caos total, colapsada, donde los que tengan trabajo les alcanzará solamente para comer al día. Y esto empujará a que se abra el siguiente sello, el cuarto. Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 y 8. Cuando la hambruna alcance una cuarta parte de la población mundial y muera. Y aquí contesto a aquellas personas que dicen que ya se abrió el primero, el segundo y el tercer sello, y en unos ya dicen que ya se abrió hasta el cuarto sello, y en otros que está a punto de abrirse. Muy lejos de lo que dice la palabra de Dios, porque hoy seguro que usted, que por muy difícil que sea su situación económica, el día de hoy ha comido. Y hoy somos todos testimonios de que Dios nos ha dado el alimento, el pan de cada día. En la semana 70, con el caos económico, pocos tendrán los medios para comprar los alimentos que también se van a escasear. Y una cuarta parte de la población morirá de hambruna. Ahora, para los que estudiamos la palabra de Dios y le creemos, tenemos esta gran bendición. Marcos capítulo 6 versículo 41, ahí nos da otra referencia en relación al número 5, donde nuestro Señor Jesucristo con 5 panes y 2 peces multiplicó la comida y bendijo a más de 5,000 personas. La multiplicó y más de 5,000 personas comieron hasta saciarse. Ahí si leemos todo en Marcos capítulo 6 versículo 44 y también por favor el versículo 42. Ahí nos dice que comieron esas 5,000 personas hasta saciarse. Gracias. Bueno, ante esta situación que estamos viendo de carestías, inflaciones y una situación difícil que se irá intensificando, pero para los que esperamos el glorioso evento del arrebatamiento, sabemos que Dios nos librará de vivir los juicios, de los sellos, de las trompetas y de las copas que vendrán en la semana 70. Y que mientras estemos aquí en la tierra, tenemos esta promesa y bendición. Si usted está agarrado de la palabra de Dios, buscando la misericordia de Dios, Dios le va a multiplicar su comida, su pan. No dice que oremos y le pidamos el pan de cada día, como dice el Padre Nuestro, ahí en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13. Así también Dios nos bendecirá y suplirá los alimentos, el pan de cada día, y Él los va a multiplicar. Y se sorprende uno cómo el Señor suple para que no nos falte el alimento de cada día. Bueno, el número 5 también es importante dentro de la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice en Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 que Él mismo constituyó a 5 tipos de siervos de nuestro Señor Jesucristo. 1, apóstoles. 2, profetas. 3, evangelistas. 4, pastores. Y 5, maestros. En el versículo 12, y ellos sirven para llevar la palabra, utilizarla y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Si usted a estas alturas no evangeliza, está en un problema. El de evangelista es para todos, de ir y predicar el evangelio, Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y hoy puede ir por todo el mundo a través de sus redes sociales, compartiendo la palabra de Dios.
Y viene otro punto importante donde está el número 5. Y para ello tenemos que irnos a Mateo capítulo 25, versículo 1 y 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2. Cinco de ellas eran sabias, prudentes, inteligentes, y 5 eran insensatas, tontas, torpes. Y el versículo 10, 11 y 12 y 13, ahí nos da el desenlace de estas 5 vírgenes inteligentes, prudentes, y de estas 5 vírgenes insensatas, tontas. Mientras ellas iban, las vírgenes insensatas, tontas, a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las 5 vírgenes sabias, prudentes, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y aquí, con todo respeto, voy a contestar comentarios que nos han llegado donde nos afirman que la Iglesia de Cristo no es la esposa de nuestro Señor Jesús, sino que es Israel. Y bajo la palabra de Dios contestamos que sí es. Aquí este versículo nos lo deja muy claro, que las vírgenes prudentes, sabias, las que están preparadas y esperan al esposo, son las que entran a las bodas. ¿A cuáles bodas? Las bodas del Cordero, así como nos lo dice también Apocalipsis capítulo 19 versículo 7, donde las vírgenes que estaban preparadas entrarán a las bodas del Cordero. Entonces la preparación es muy importante si queremos entrar a las bodas del Cordero. También Efesios capítulo 5 versículo 25 y 27, por favor. Lo que es la Iglesia de Cristo conforme a la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia cuando se entregó totalmente en la cruz y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque después que se entren a las bodas del Cordero, se cerró la puerta. Por favor, regresamos nuevamente a Mateo capítulo 25, versículos 11 y 12 y 13, por favor. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, las otras vírgenes, las 5 vírgenes insensatas, tontas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Y por qué no las conoció Dios? Porque eran supuestos cristianos, pero no leían la palabra, no oraban, no ayunaban, no estaban en comunión con Dios. Por eso el versículo 13 nos dice, velad, estar atentos, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, ha de venir. Y hoy, al ver cómo el escenario profético final está ya muy avanzado y que cada día se acerca el glorioso evento del arrebatamiento para irnos a las bodas del Cordero, la pregunta que todos nos debemos de hacer en este momento, porque todos viviremos aquí en la tierra cuando ocurra el arrebatamiento, lo crea o no lo crea. Creyentes y no creyentes les tocará vivir este evento, yéndose o quedándose. Todos participaremos y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde queremos estar ese día? ¿Con los que se van o con los que se quedan? Al final es una decisión personal que cada quien será responsable de elegirla. Unos yéndonos con nuestro Señor Jesús y otros quedándose para vivir los eventos que vienen en la semana 70. Y si usted es de las personas que quiere irse con nuestro Señor Jesús, yo lo exhorto a que lo reciban,
porque cuando usted recibe a nuestro Señor Jesús, confesándolo con su boca y creyéndolo en su corazón, dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que usted es salvo. Y si usted es salvo, usted deja de ser creación de Dios y escuche, pasa a ser hijo de Dios. Así lo dice la palabra de Dios, que todos los que recibieron en su corazón, que confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que lo recibieron, Dios les ha dado potestad, a través de nuestro Señor Jesús, de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué gran bendición! Y hoy, si usted no ha confesado a Jesús, lo exhorto a que repita esta oración y le diga ahí donde está: Padre amado, en el nombre de mi amado Señor Jesús, vengo arrepentido de todos mis pecados. Perdóname, y en este día te entrego mi vida, todo mi ser en tus manos, y te pido, cual mi Señor y Salvador, mi Señor Jesús, limpies todos mis pecados con tu bendita sangre que derramaste en la cruz, y que en tu gracia y misericordia me perdones, escribas mi nombre en el libro de la vida, y que en tu gracia y misericordia, cuando tú vengas en el glorioso evento del arrebatamiento, nos lleves contigo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta transmisión de este programa. Que Dios los guarde y bendiga siempre a ustedes y a sus familias. Y que en la gracia y misericordia de Dios, ojalá pronto nos veamos ya con nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. Si Dios quiere, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven.